Padre de la gloria, Dios mío, tú eres quien da la sabiduría, tú eres quien da, Dios mío, las cosas que tú quieres darnos a través de tu palabra, Señor. Jehová, te bendecimos de una manera especial. Quebranta toda malicia, todo lo que quiera interrumpir, todo lo que quiera, Dios mío, obstaculizar, Dios mío, el conocimiento en cada mente, en cada corazón. En esta hora lo dejamos inoperante sin función. Y declaramos, Dios, que esta clase, como todas las clases, serán de gran bendición para este pueblo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Ok, ¿se acuerdan que la semana pasada tuvimos un pequeño examen, verdad? Quiero darle la nota a cada uno de ustedes, ninguno se quemaron, todos pasaron. Y es una gran bendición de que todos hayan pasado, pero no podemos olvidar que tuvimos una clase, ¿verdad? ¿De qué se trató la clase de la semana pasada? La promesa del Padre. La promesa del Padre. Vamos a ver. ¿Qué fue esa promesa del Padre? Hablaba sobre lo que era el Espíritu Santo. Esa fue una de las promesas primordiales que el Padre, gracias hermano Philip, Él le dijo que no se fuera para que perdan la promesa del Espíritu Santo. O sea, la promesa del Espíritu Santo, y si orquestamos bien la palabra, ¿verdad? Nuestra hermana. Él dijo que nosotros no íbamos a quedar solos porque Él iba a enviar al Consolador, que era el Espíritu Santo, el que nos iba a guiar a toda verdad y justicia. Toda justicia y a toda verdad. Amén. Es una gran bendición esa promesa. ¿Qué más le dijo Jesús a sus discípulos? Rosa. que debía permanecer en Jerusalén. Él pasó 40 días con los discípulos hasta que ascendiera al cielo. Amén. Tenían que mantenerse. ¿Dónde tenían que mantenerse? Esperando esa promesa. Es muy importante mantenernos donde Dios quiere que nosotros estemos. Movernos cuando Él quiera que nos movamos, ¿verdad? Y quedarnos tranquilos en ese lugar cuando Él nos diga que estemos ahí en ese lugar. Amén. Muy importante. También hay otro punto muy importante que más o menos Jesús siempre enfatizó en ellos que tenían que hacer. Unánimes con juntos, unánimes en oración, juntos. Entonces ese es un punto muy importante que nosotros tenemos como iglesia, estar muy claro. Unánimes juntos. Si la iglesia se mantiene en oración junta, el diablo no podrá destruir nuestras vidas. Amén. Porque como el Padre y Cristo y el Espíritu Santo son uno, asimismo Él quiere que nosotros como iglesia nos mantengamos siendo uno. Entonces, si nosotros no torcemos ese principio, porque es un principio, la unidad es un principio. Entonces la iglesia que no mantiene la unidad no puede en verdad, en realidad, hacer las cosas de las cosas grandes que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Nuestro hermano Mario. Sí, también vemos en Mateo 25:31 que Jesús anuncia que regresará rodeado de ángeles. Rodeado de ángeles. Rodeado de ángeles. ¿Se acuerdan que hablábamos de que qué bonito va a ser ese evento cuando el Padre, aleluya, cuando Jesús esté allí en aquel lugar y nosotros estemos con Él, recibiendo eso? Mire, es un evento especial, importante para la humanidad. Será un evento inolvidable, nunca se olvidará ese evento. Y será uno de los eventos más importantes en toda la humanidad. También se
Sí, Apocalipsis, recordemos en la cita bíblica también que nos dieron, ¿verdad? Que todo ojo le verá. Ahora bien, en esta primera venida de Cristo, ¿verdad? Segunda. Fíjense, no se me duerme. Estamos claros. Ok, la promesa del Padre. Esa fue la clase de la semana pasada. Cuando usted le prometen algo, Mari, no te preocupes, que te prometo que te voy a bendecir. Te voy a bendecir cuando me llegue esa herencia. Mari todo el tiempo va a estar esperando esa promesa. Porque la promesa, cuando usted promete algo, tenga cuenta. Entonces, Cristo prometió algo a sus discípulos. Ahora bien, también le dio pautas. Le dijo, miren, no se muevan. No se muevan. A veces nosotros, como hacíamos énfasis en la clase pasada, o en esta clase que estamos explicando ahora, a veces nosotros que nos movemos y nos vamos del lugar de donde Dios nos ha dicho que nos aguantemos ahí. Pero nosotros, ¿qué pasa? Se nos va la visión, se nos olvida lo que a través de la palabra se nos ha dicho y decimos, no, espérate, tengo que moverme porque... Amén. Ahora bien, pero cuando caminamos en comunión, en alineado al Espíritu Santo de Dios, al Señor, pues nosotros recibimos lo que el Señor nos promete. Amén. Todos nosotros tenemos promesas de parte del Señor. Todos los que estamos aquí, de una forma u otra, Dios siempre nos promete algo. Ahora bien, está muchas veces de nosotros en que la recibamos. Nuestra hermana Julia. Amén. Ahora bien, ¿puedo yo invalidar una promesa del Padre? ¿Ah? No puedo. Ay, sí, claro, sí. Claro. Sí, nosotros. Piénselo bien. O nosotros. ¿Puedo yo invalidar una promesa del Padre? ¿Cómo yo invalido una promesa del Padre? Yendo en contra de lo que Él no ha dicho. Exacto. Dios me dijo, Sandy, coge para Filadelfia. Cojo para... A New York. Ustedes que saben más. Ajá. O me voy para... Cuando tú te vas a vía contraria, don Ise, por más que el Señor quiera cumplirte, nosotros podemos invalidar cualquier promesa que el Señor nos haga. ¿Culpable es el Señor? No. Nosotros. Sí. Basta que yo hacer promesa a Dios o no hacer. ¿Qué es mejor? Basta que yo ¿Qué es mejor? adorar al Señor si hacer promesa o hacer promesa. Mira, hay muchas situaciones que el ser humano, eso depende de la situación en que el ser humano se encuentre. A veces yo he estado en situaciones que le he dicho, Señor, mira, te prometo que si tú me sacas de este lugar o de esta situación que estoy, te voy a ser fiel. Y el ser humano, en realidad, a veces, en su gran mayoría, promete, pero no cumple. Entonces, lo mejor sería, si usted cree que usted no va a cumplir una promesa que usted le dice al Señor, Señor, por ejemplo, hay gente que dice, Señor, yo te voy a ser fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Ayúdame o a conseguir mi trabajo, un buen trabajo, o bendíceme de la forma como tú quieras. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, viene el tiempo, llegó el trabajo, llegó la herencia que me dejó mamá hace unos años y me entregaron unos milloncitos cómodos. Tengo que traer el tributo a la iglesia.
Usted se acuerda de 3 años atrás que usted le había dicho al Señor: Señor, díceme que yo te voy a ser fiel. Porque usted puede encasillar esta palabra de promesa y fidelidad en cualquier ámbito, pero yo le traigo lo que es la finanza, que es lo que más la gente se agacha. No es lo mismo cuando a ti te entra ese billetón que tú tienes que sacar un 10% para la iglesia. Tú decís, vamos a ver ahora si es verdad que el gas pela. Entonces, ahí es donde nosotros somos probados. Pero vamos a hacer eso ahí. Vamos a seguir. Amén. No se le vaya el gozo, que olvídese. Si usted quiere serle fiel a Dios, usted lo es. Si no quiere, eso es cosa suya. Pero sí le exhorto, séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios en todo el sentido de la palabra, en lo económico, en lo social, en lo espiritual, como sea. La llegada del Espíritu Santo. Ahora vemos, en el 14 vimos una promesa, ahora vemos una realidad. En el 15 vemos una realidad. Objetivo de la clase: reconocer que Dios cumple sus promesas. Objetivo de la clase: reconocer que Dios cumple sus promesas. Sentir la necesidad de recibir la llenura del poder de Dios. Usted tiene que sentir siempre, porque usted sabe cómo se siente en el momento. Usted sabe cómo se siente. El Espíritu Santo le habla a su espíritu y le dice: mira, de 10 te faltan 2 que hay que llenar más. Amén. Permitir que Dios llene a sus hijos para servirle mejor. Para servirle mejor. El derramamiento del Espíritu Santo es una prueba más que Dios cumple sus promesas y tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Texto audio: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba a que hablasen. Cuando llegó el día de Pentecostés, nos vamos a la base, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les podía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían: Están llenos de mosto. Enseñanza. La llegada del Espíritu Santo fue el cumplimiento de la promesa hecha a la iglesia. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si usted pensaba que usted estaba solo, se equivocó. Usted tiene a alguien ahí a su lado que aunque usted no lo vea, tiene que sentirlo y saber que Él está ahí. Amén. Ok, entonces el Pentecostés era la fiesta que se celebraba 7 semanas después de la Pascua, tiempo cuando los israelitas traían ofrenda
de agradecimiento. O sea, en esta fiesta era que iba a ser la manifestación de la promesa que se le había hecho a ellos en el Pentecostés, ¿verdad? Ok, el día de Pentecostés, del griego Pentecostés, quincuagésimo, un día después de las 7 semanas a partir de la Pascua. Estamos en definición y etimología. Unánimes juntos, del griego homo, epito, auto, de un mismo ánimo y en el mismo lugar. Un estruendo, del griego ecosonido, como un silbo fuerte. O sea, eso sonó fuerte. La llegada del Espíritu Santo, mire, fue algo fuerte. Lenguas como de fuego, el fuego piros, igual que los otros elementos mencionados antes. Son todos símbolos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Otras lenguas, heterais, glosais. Los teólogos reconocen el hablar en lengua como el milagro glosolania. Ok, punto A. La unanimidad desata el poder de Dios. La unanimidad desata el poder de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso, verdad? ¿Qué usted entiende por la unanimidad? Juntos, unidos. O sea, venimos hablando desde la semana pasada de la unidad, del mantenerse unido como iglesia. Eso desata, hermano, mire, eso desata algo poderoso en el Señor cuando la iglesia se mantiene unida, unánimes, juntos. Como dijimos en la introducción, el día de Pentecostés era la segunda de las 3 grandes fiestas anuales del pueblo judío, identificada en el Pentateuco con 3 distintos nombres. Primero, fiesta de la semana, porque tenía lugar el día siguiente de cumplidas 7 semanas después de la Pascua. Eso está en Éxodo capítulo 34, verso 22. Deuteronomio 6, 10 al 16. Ahí están esta base. 6, 10 al 16. 16. Bendito el Señor. Ok. Ahí usted va a ver la referencia de lo que esa fiesta que se hacía anual, ¿verdad? Fiesta de la cosecha, porque se celebraba el final de la cosecha de cereales. Éxodo 23, 16. Tercera, fiesta de las primicias, ya que en el día quincuagésimo después de la Pascua, todo agricultor traía sus primicias al Señor. Levítico 23, 16 y Números 28, 26. Todo varón judío tenía que estar en Jerusalén para esa fecha. Oiga bien, todo varón judío tenía que estar en Jerusalén para esa fecha. Ok, entonces de ahí que la ciudad estuviera llena, peregrinos, el día en que se derramó el Espíritu Santo, el primer milagro que observamos en el aposento alto es la actitud de los primeros seguidores de Cristo. Estaban como todos unánimes, juntos. O sea, sigue haciendo énfasis a este principio. La unidad es lo que va a desatar en el reino de los cielos. El infierno tiene que temblar cuando hay una iglesia unida, ¿verdad, Yolanda? Amén. La palabra unánime es una palabra compuesta. Unánime. La frase enfática demuestra, seguimos aquí, que no estaban unidos físicamente, sino que todos pensaban y sentían una misma cosa. No es que usted y yo tengamos que estarnos abrazando. ¿Usted cree que un abrazo es lo que va a definir cuando estamos unidos? Ay, que si yo no te abrazo, no olvídese que yo puedo faltarle quizás un abrazo un día,
Pero el amor y la unidad no puede faltar ni un solo momento en nuestras vidas. Amén. Adoraban a Dios y esperaban con fe la promesa de su Salvador. Esta es la actitud que el Señor espera de su iglesia hoy. Cuando todos piensan diferente y quieren hacer pesar su opinión, proveen al diablo un terreno propicio para la división. Pero cuando Dios encuentra que en un pueblo hay unidad y consagración, se desata su poder y grandes maravillas son hechas. O sea, podemos ver el valor que tiene la unidad, ¿verdad? ¿Y por qué muchas veces la iglesia hoy día están divididas? Los concilios están divididos. Los hermanos muchas veces dentro de la iglesia ni se hablan, no se saludan, son enemigos. Cristiano, pastor cristiano. Y entonces, usted me puede dar por la Biblia, ¿cree que el Espíritu Santo puede obrar y puede hacer cosas grandes con una iglesia dividida y que no esté en unidad? Puede. De ninguna manera. De ninguna manera. Yulisa, ¿usted quería decir algo? Yo pienso también que muchas veces no aceptamos corrección. Cuando no aceptamos lo que somos, lo que hacemos y vienen y nos llaman la atención, o sea, el pastor viene y me dice, mira, no haga esto está mal, así, así. Muchas veces mejor decidimos no venir a la iglesia y es como predicó el pastor, nos venimos un día y nos sentamos aquí, el martes nos sentamos allá, el domingo allá atrás y después ya no venimos. O sea, ¿por qué? Por el orgullo y por no aceptar la corrección. Amén. Muy bien. Es cierto, muchas veces no nos gusta que nos corrijan. Cuando usted ve que esos mensajes le están dando a uno por el pelado ahí, uno empieza a arrancarse aquí atrás. ¿Qué es lo que te come? Nada. Que me estás dando. Entonces, si queremos que crecer en el Evangelio, tenemos que aceptar la corrección para podernos mantener unidos. Amén. Amén. ¿Qué significa? Mire, siempre la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Cuando a usted le duele una uña, le duele un dedo, le duele esto, le duele aquello, el cuerpo entero lo siente. Así debe ser la iglesia. Si mi hermana me ve a mí en algo que quizá no está bien delante del Señor y me llama y me da un consejo y me dice, yo no me puedo poner enojado, tengo que sentirme agradecido. ¿Por qué? Porque ella me está sanando una llaga o un ácido que me está molestando y me está echando un poquito de ¿cómo que le llamaban a eso que le echaban a la matacuzado, no ahí? No había criolina, mire, y eso pica. Espérate, te vas. No, es que quiero ser sanado. Pero si no quieres ser sanado, el primer chin, el Espíritu Santo se hace presente. Dios siempre ha querido revelarse al ser humano en forma total, pero esto no es posible debido a que Él es un ser santo y perfecto, mas nosotros pecadores por naturaleza. Cuando Moisés le rogó que le mostrase su gloria, él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 19 al 20. Miren, esto es increíble. La gloria del Señor es demasiado fuerte. Y cuando usted ve que cuando nosotros los seres humanos estamos viviendo una vida torcida, malganaria y a nuestro antojo, podemos aparentar, podemos decir, ay, el Señor hizo. Olvídese que el Espíritu Santo no aterriza en toda pista de aterrizaje.
No, yo sé que desde que recibimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo, muy bueno eso. Ahora bien, tú lo estás manteniendo que se quede ahí. Porque Él llega, desde que tú lo aceptas, Él llega. Ahora bien, ¿cuál es nuestro compromiso? No obstante, Dios a través de teofanías, cuando Dios asume alguna forma corporal y símbolos. Las tres señales descritas en los versículos 2 y 3 son típicos de la presencia de Dios. En Éxodo 19, 16 al 20 leemos que Dios descendió sobre el monte Sinaí para hablar con su pueblo desde una nube espesa. Los israelitas se estremecieron al oír el estruendo y el sonido prolongado y se llenaron de pavor, o sea, de miedo al ver que del monte subía humo como de horno. Luego escucharon la voz de su Dios grande y poderoso. Otra ocasión en que Dios se presentó precedido de elementos como los del día de Pentecostés fue el caso de Elías en el monte Horeb. Él observó que pasaba un poderoso viento. ¿Se acuerdan de Elías, verdad? Cuando estaba allá, un poderoso viento, luego un terremoto, después de un fuego, y después un fuego, y tras fuego un silbo apacible y delicado. Finalmente vino Jehová y habló con el profeta en Primera de Reyes 19, 11 al 13. ¿Se acuerdan de esa historia de Elías, verdad? Uy, viene el fuego. Siempre lo esperamos en el fuego y en el terremoto y en el escándalo y en la lengua y en el pataleo. Pues quiero decirle que a Elías Dios se le mostró en el silbo apacible. No limite a Dios. Dios tiene muchas formas de cómo hablarle a su pueblo. Si viene un predicador que saca chispa, fuego y humo, gloria a Dios. Si viene un predicador que predica pasivo, gloria a Dios. Porque Dios se manifiesta como Él quiere, cuando quiere y por donde quiere y con quien Él quiere. Amén. En el aposento alto los creyentes meditaban en la promesa de su maestro y adoraban a Dios con corazón contrito y humillado. Pero de repente vino del cielo un estruendo, Hechos 1:2. Algunos piensan que este estruendo fue lo que atrajo a la multitud. Luego se manifestó en medio de los 120 un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa. El estallido era precursor de la presencia de Dios. El viento, una indicación de la llegada del Espíritu Santo. Un tercer elemento celestial, aquí va, fue el fuego que descendió sobre ellos. Lleva la secuencia, ¿verdad? Vieron que se distribuían y asentaban sobre cada uno lenguas como de fuego. Glosai, Osei, Piros. No habla nada extraño en este acontecimiento. No había nada extraño en este acontecimiento, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento cumplía la promesa que su Hijo había confirmado. El bautismo de fuego del Espíritu Santo por fin había llegado. Llegó aquí. Esa promesa que el Hijo le había hecho a sus discípulos: no se vayan, quédense ahí. Esto es típico de que Dios lo que promete, lo cumple. Jesús le había prometido esto y cayó un fuego, mire, un fuego terrible. Ahora bien, fue un fuego de ese, de que usted sancocha la habichuela. No, fue un fuego interno. Yo no sé si usted ha sentido, ha tenido esa oportunidad de que el Espíritu Santo, cuando lo coge a usted, mire, le mete un fuego por dentro, usted se está quemando. Todo el mundo tiene frío, en tiempo de frío, todo el mundo con ese frío y usted quemándose.
¿Sabe por qué? Porque hay un fuego interno dentro del ser humano que el Espíritu Santo lo transmite y lo lleva allí. Y ahí te empieza a dirigir a esto, a aquello, te empieza a dar pauta. Por eso que hay gente que dicen que los evangélicos son locos. Porque cuando hay un evangélico lleno del Espíritu Santo, empieza a hacer cosas que los demás no hacen. Si tienen que escupir en tierra, tú lo haces. Sí, todo depende de lo que el Espíritu Santo le dirija. Ahora bien, usted tiene que asegurarse que es el Espíritu Santo. Amén. No dejarse confundir, porque hay voces extrañas que el creyente tiene que aprender a discernir cuándo viene de Dios y cuándo viene del otro. Ok, los creyentes son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué mañana tan maravillosa valió la pena? Aquí ya no transmitieron. ¿Qué es lo que vale? El esfuerzo. El esfuerzo, ya que la pena no vale nada. Pues así ya lo hemos aprendido. Valió el esfuerzo, ¿verdad? La promesa se había cumplido. O sea, espérense, llévenme al paso. Ya, la promesa se había cumplido. No, yo no estoy leyendo. No. La promesa se había cumplido. Ahora bien, vámonos aquí. El Espíritu Santo había venido a morar en 120 seres humanos. En el versículo 4 se indica que fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el Sinaí, las señales celestiales solo estremecieron al pueblo, pero en el aposento alto, escuche bien, el poder celestial llenó a los corazones e hizo su morada en ellos. No se fue, se quedó dentro. Por eso, cuando usted recibe el Espíritu Santo, procure de que Él no se le vaya. Diferencia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, Él iba, se iba. Ahora aquí en la promesa del Padre, aquí tenía que caer y quedarse en los corazones. Lo que ocurra a nuestro derredor no es de tanta importancia como lo que sucede dentro de nuestro corazón. ¿Escuchó esa parte? Lo que sucede en su corazón tiene que ser, mire, la señal y evidencia física inicial de la llenura o bautismo en el Espíritu Santo es la glosolalia, el hablar en otras lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Usted qué está leyendo ahí? Si usted ve que a mí se me va algo, acuérdese que los ojos míos están, ¿verdad? Las lenguas extrañas ya se habían anunciado. El profeta Isaías dijo: en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28:11. Pablo aplicó esta profecía a las lenguas la lengua que da el Espíritu Santo a los creyentes. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y ahí usted tiene la base bíblica. Porque hay gente que no cree en la lengua. ¿Sabe por qué? Porque tienen el corazón entenebrecido, dañado, podrido, que no le entra nada. No creen en esto. Las lenguas angelicales, hay gente que no cree. Jesús también prometió esta señal. Y estas señales, escuchen bien, seguirán a los que creen. O sea que para tú creer lo que estamos hablando, para tú entender lo que estamos hablando, tú tienes que creer. Si usted es un incrédulo, usted no va a creer en los dones, en las profecías, en las lenguas, en el derramamiento del Espíritu, en la llenura del Espíritu. De nada de eso usted no va a creer. Usted no va a creer nada de eso. Ahora bien, cuando usted crea la palabra y sabe, mire, usted como creyente, usted no puede vivir solamente una vida
de pasillo. Voy aquí, voy aquí. No. El reino de los cielos está llena de cosas buenas, que usted como creyente puede portar cosas terribles en el Señor. Que usted puede portar, usted puede portar. Padre, me muevo aquí, me muevo allí, yo porto una presencia. Ahora, si usted quiere ser un evangélico muerto, usted no sienta ni los mosquitos, usted va a vivir una vida, siempre la va a vivir así. Siempre. Ahora bien, en el reino de los cielos hay tesoros para los cristianos. Tesoros que el que lo busca, lo halla. Pedid y se os dará. ¿Qué tú le estás pidiendo al Señor? ¿Solamente lo material? Tú estás pidiendo cosas espirituales, tesoros espirituales. Señor, mira, yo quiero que cuando yo ore por un enfermo se sane. Señor, yo quiero que cuando yo predique aquí algo pase en la iglesia. O vamos a crear una iglesia muerta. Y no estoy diciendo que está en la forma en como usted lo haga. No. Estamos hablando en la esencia de cómo salgan las cosas en el espíritu. El hablar en lengua no se limitó al día de Pentecostés ni al grupo de apóstoles, como muchos enseñan, según Hechos 10:46, 11:15 y etcétera. Hay más citas bíblicas ahí que usted la ve, ¿verdad? Ok, esta fue una práctica normal en distintas épocas y lugares entre los cristianos. Entre nosotros sigue siendo parte del evangelio que creemos, vivimos y anunciamos. Recibir el Espíritu Santo sucede una sola vez al momento de la salvación. Vamos a ver qué dice Efesios 1:13. Vámonos a la Biblia. Efesios 1:13. ¿Tienen la Biblia aquí, como dice el pastor? ¿Cuál le trajeron? ¿Puede leer? Yo. Sí, ¿qué dice? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y a la asolaba. ¿Qué usted leyó ahí? ¿Efesios qué? Efesios 1:13. ¿Quién la? Ya. Vamos a ver. Tírala. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que usted y yo estamos sellados. Estamos sellados. Pero aquí hay una breve explicación. Ok, vamos a seguir. La llenura del Espíritu Santo es algo que puede ocurrir. Escuche bien lo que le voy a leer esto. Múltiples veces la Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo. No nos ordena, no. Pero sí a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Usted entiende eso o se lo tengo que explicar? ¿Entiende? ¿Entiende o no entiende? Dígalo otra vez. Vamos a chequearlo otra vez. La Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo. No. Pero sí a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, es que cuando ya usted es sellado con el Espíritu Santo, ya Él está ahí. Ahora bien, es lo que es una fuerza activa en usted. Es como un niño recién nacido, ¿verdad? Ajá. Una pregunta, ¿y por qué muchos cristianos preguntan que si somos bautizados en el Espíritu Santo? Porque hay un mal manejo de vamos a decir, de la iglesia primitiva, de la gente, eso es lo que mayormente hacemos.
No, lo que pasa es que si no ordenamos bien una oración o una palabra, podemos cambiar y podemos... usted sabe la palabra maldicha que nosotros decimos como cristianos. Usted sabe las palabras maldichas que nosotros decimos. Según yo tengo entendido, hay muchas personas que piensan que el hablar en lengua es que es bautizado en el Espíritu Santo. Está mal. Que si tú no hablas en lengua no eres bautizado en el Espíritu Santo, donde todo. No. Eso, porque tú eres bautizado automáticamente. Ese no es el sello del Espíritu Santo. Respondiendo a lo de Yuli, mayormente son las iglesias, los Rabacucu, que mayormente exigen como que hoy uno de una iglesia primitiva. Y ellos como que si tú no estás bautizado por el Espíritu Santo, tú estás en el aire, como que tú no tienes nada. Es como en ese caso ellos específicamente lo hacen. Miren, lo que pasa es, escuchen algo. Cuando la Biblia le habla de fuego, no le está hablando de un fuego que usted quizás en el Antiguo Testamento Moisés lo vio, ¿verdad? En una zarza. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay un fuego aquí que cayó en el aposento alto. Es lo que le explicaba ahorita. Era un fuego que se veía, que se estaba quemando ese lugar. No. Entonces el Espíritu Santo es algo que simplemente nosotros tenemos que activar. Él está ahí. Él está ahí. No es que no es un tanque de agua que usted lo haga. No. Yulisa. Pero también el Espíritu Santo no se va a activar en la vida de nosotros. Nosotros predicamos, nosotros metidos en las redes, nosotros llenándonos de contenido que no nos acerque a Dios, llenando del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a hacer eso. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, suceden estas manifestaciones que vemos. Que por ejemplo, miren cómo Dios lo hace. Eso lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela cosas que hay en otra persona. Ahora bien, el Espíritu Santo está, ¿verdad? Está ahí. Esto es para nosotros. Ahora bien, ¿cómo yo lo conquisto? En oración, intimidad, unidad con Él. Tú tienes que formar una intimidad con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, mire, es como uno de nosotros, como el pastor, aquí está. Yo le diga, pastor, présteme ese teléfono. Así mismo se convierte el Espíritu Santo. Cuando tú hablas con el Espíritu Santo en intimidad y tú andas alineado con Él, el Espíritu Santo no anda en pecado, el Espíritu Santo no anda en mentira, el Espíritu Santo no anda en blasfemia, el Espíritu Santo no anda en chisme, en contienda, en enemistad. El Espíritu Santo no anda en eso. Entonces, si yo me alineo a ese Espíritu Santo que me dice, tú tienes que ser como yo. Tú quieres que yo haga lo que tú quieres. Tú tienes que ser como yo. Entonces, cuando tú empiezas a caminar como Él, ¿qué no nos daría el Espíritu Santo a nosotros? Dígame. Que vamos a ser llenos de lo que buscamos. Vamos a ser llenos, exactamente, Julia. Perdón. Claro. Todo está ahí. Mire, cheque un círculo, ¿verdad? Dentro de ese círculo, ¿está viendo el círculo? Ahí dentro están todos los tesoros que necesita el ser humano. Ahora usted tiene que activar. El Espíritu Santo tiene tiene algo que lo divide del ser humano. ¿Qué es? Pecado. El pecado. Un estanque no puede tener dos aguas. O tiene agua dulce. ¿Tiene usted algo que, pastor?
No se preocupe, yo hasta le paso el micrófono como a Phil. Amén, amén. Sí. Fíjense, el tema del Espíritu Santo es un tema un poco complejo, vamos a decirlo así, revelado, ¿verdad? Y cuando no se interpreta bien lo que este manifiesta en la vida del creyente, tienen a traer muchas confusiones como las que existen hoy en día. Hay mucha confusión en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el tema, ¿verdad? La Biblia habla de 3 tipos de bautismo. Está el bautismo en las aguas, dice la palabra que el que creyera y fuera bautizado, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, ¿verdad? Y cuando Juan iba a bautizar a Jesús, dijo que venía uno detrás de él que era más poderoso que él, el cual no es digno de desatar los calzados de sus pies. Él los bautizará en Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Y también está el bautismo en el cuerpo. ¿Cuál es el bautismo en el cuerpo? En Cristo. Una vez usted crea al Señor, el Espíritu Santo te pone en el cuerpo. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Amén. En un cuerpo. Habla del cuerpo. Y también, le dije ya, ¿verdad? Ahí están los 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, Jesús duró 40 días, ¿verdad? 40 días que estaba tomando tiempo con ellos, dice la palabra del reino. Pero en el día número 50, que era el último día de la fiesta, luego de haber pasado la Pascua, acuérdense que Jesús había muerto 40 días atrás. Entonces Jesús era la Pascua, fue el Cordero, pero ya el Cordero ya se iba al Padre. Y por eso era necesario que una vez se fuese, enviase el Consolador, el Paracleto, otro igual que él, mucho más en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, para ir al cielo, para salvarse, nosotros necesitamos ser bautizados en el cuerpo. Porque en el cuerpo somos injertados a través de la salvación. Amén. Amén. Hay gente que no habla lengua y piensa que no está salvo. No, la lengua no es la salvación de la persona. La lengua no es la salvación. La salvación está en Cristo. La lengua es una manifestación de un don del Espíritu Santo que viene sobre la vida del creyente, que está para todo aquel que crea, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando estas personas, estos 120, recibieron el fuego, el poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué lengua hablaban? La Biblia lo dice claro. Hablaban todos los idiomas de toda esa gente que estaban en el día de la fiesta, que venían a adorar a Jerusalén, lo escucharon hablar. Oye, pero aquí habla el idioma de los partos, medos, elamitas, egipcios, ¿verdad? De Asia, de Panfilia, de todos esos, de Etiopía, de toda la región estaban ahí. Entonces, ¿por qué Dios los puso a ellos a hablar en lenguas? Es decir, no lenguas angélicas, sino lenguas de idiomas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que pasó eso? Se lo digo. Dios lo hizo porque era la mejor manera de ellos poder evangelizar y llevar el evangelio a sus países. Empezó el pastor a hablar en egipcio y a predicar la palabra. El Espíritu Santo lo usó en egipcio, hablándole de Cristo en egipcio a esa gente. A aquella la puso a hablar en chino, a aquella la puso a hablar en inglés, a aquella en español. Y cuando todas estas naciones escucharon oír hablar el evangelio en su propio idioma, Pedro, al levantarse y dar el discurso, más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. Es decir, que más de 3,000 personas ligadas a muchas naciones fueron a llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. Y gracias a ese día, nosotros estamos aquí hoy. Y la gente piensa que fueron a hablar lengua, que hablaron un idioma, que fue por amor al arte. No, Dios no hace nada sin un propósito. Ese fue el propósito, que evangelizaran. Entonces, voy a cerrar con esto. Las lenguas se han tomado como una chercha. Un relajo. ¿Me están entendiendo? Como una chercha. Y hoy en las redes sociales vemos gente que empieza a ver que hablar lengua y relajando. Y salió el otro día uno con una cerveza en la mano, de que mire, yo hablo lengua, yo soy cristiano, y bebiendo cerveza. Otro loco salió por ahí, decía que hablaba lengua como un ángel empeñando. ¿No lo vieron ustedes también? ¿Me están entendiendo? Entonces, nada de eso es el Espíritu Santo. Eso es el Habacuco viejo que ustedes por ahí que o sea, eso no es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es algo muy ordenado. Y cuando Él desciende como una lengua a tu vida,
Él trae una edificación, dice la palabra, a la persona misma, es edificada la lengua. Ahora, si tú vas conociendo el Espíritu Santo y estás usando en lenguas espirituales, tú vas entrando en una dimensión, porque la lengua abre acceso a lo sobrenatural. Okay. Mire, es muy importante lo que el pastor decía. Hay mucha confusión hoy día. Hay mucha gente que... Por eso, yo creo que nosotros los que estamos aquí estamos en el mejor lugar, porque aquí estamos aprendiendo de la palabra. ¿Usted sabe por qué esa gente están así? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Y eso pone a la gente loca. El usted no tener conocimiento y sentir ay, me engranomé. No, olvídese que se engranojó. Entonces, un engranojamiento no significa un derramamiento del Espíritu Santo, que yo estoy lleno del Espíritu Santo. La palabra griega traducida aquí se lleno es plero. Está en forma presente imperativa y se refiere a estar completamente saturado hasta lo máximo de algo. O sea, ser lleno. O sea, estamos hablando aquí de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ser controlado por algo. En este pasaje el apóstol hace una comparación entre el efecto del alcohol y el del espíritu. Alguien que se embriaga con vino, alcohol, no tiene control de sí mismo. Aquel que está lleno, embriagado, saturado del Espíritu Santo, será un creyente victorioso, controlado por él. ¿Por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. No es lo mismo cuando usted se llena de vino, borracho, usted no tiene un control. Pero cuando usted se llena del Espíritu Santo, oiga bien, usted está rebosado, ¿verdad? Hasta arriba, el Espíritu Santo te da pauta. Lo que decía el pastor el domingo, ¿verdad? Una ocasión oró y andaba el sangrero ahí. El Espíritu Santo que le dijo a esto, haga aquello, era el Espíritu Santo que lo iba a sacar del problema. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo busca salida, busca soluciones y busca alternativas. Atónitos y maravillados, 2, 5 y 6. El hombre ha llegado a realizar hazañas fabulosas que hacen historia, pero los portentos de Dios salen del cálculo humano. Oiga bien, hay cosas que se salen de lo humano. Y te dicen, ¿qué fue? ¿Qué fue? Detener el universo. ¿Se acuerdan aquí de Josué? Párate tu luna en Gabaón y tú vas en el valle de Alón, ¿verdad? Eso está en 12:14. Abrir el mar rojo para que los israelitas pasaran en seco. Esto es cosa de loco, ¿verdad? Y tantos otros milagros registrados en las Sagradas Escrituras, y a los que a diario vemos no tienen comparación y nos dejan asombrados. Pentecostés fue uno de esos sucesos. Debemos notar que el Señor tenía para esa ocasión un numeroso grupo de testigos de las más variadas categorías. En primer lugar, se nos indica que eran judíos que moraban en Jerusalén. Esto basta para entender que vivían en otros países por negocios y trabajo, pero tenían casas en Jerusalén. Eso es lo que dicen según los estudiosos, ¿entienden? Lo que desarrollaban esta especialmente para hospedarse en ocasiones de la fiesta solemne. La frase de todas las naciones, bajo el cielo, no es una mera hipérbole. En verdad, venían de muchos países. En el mismo versículo 5 se dice que eran varones piadosos. Estos celosos cumplidores de la ley y las costumbres de la religión habrían de ser los primeros testigos de la explosión pentecostal que lanzó a la iglesia a todo el mundo. Muchos de ellos se convirtieron en pioneros del evangelio. Lo que decía el pastor, de allí en adelante, mire,
Eso se empezó a regar y mire todavía hoy como estamos hablando de este evento, ¿verdad? En sus respectivos países, o sea, cada quien que tuvo una experiencia allí. Por ejemplo, un dominicano que estaba en Jerusalén, cuando llegó a República Dominicana, ¿qué empezó? A enseñar lo que había experimentado allí, ¿verdad? Entonces esto empezó a regarse. Estos acudieron precipitadamente a rodear la casa de los primitivos pentecostales por el estruendo que escucharon, pero al llegar al aposento alto, mayor fue su asombro al escuchar a esos galileos hablar de otros idiomas que se hablaban en los países de donde aquellos venían, lo que explicaba el pastor. Cada uno le oía hablar en su propia lengua. Algunos han tratado de explicar este suceso descartando a lo milagroso. Hay mucha gente hay gente que le va a decir a usted, no, porque eso es normal. Quizá esa gente estudiaron otro idioma y le van, los filósofos, esa gente, ya usted sabe, le van a buscar una quinta pata al gato a esto y no van a ver esto como algo milagroso. Dios da a los creyentes, dando distintas explicaciones, dicen que son idiomas aprendidos, ¿verdad? Trabalenguas, jeringosas o prácticas demoníacas. Sin embargo, nadie puede negar que las lenguas son un milagro divino. Este mismo carácter tienen también todas las otras manifestaciones, o sea que Dios también se manifiesta en otra área del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, ¿verdad? La iglesia, los efectos y resultados de tales operaciones son la mejor prueba de ello. ¿Cuáles son las pruebas de que Dios hace milagros? Un cáncer, un SIDA, cualquier cosa que Dios puede hacer, que los médicos dicen yo no puedo, Dios entra para que los que no creen, crean. Todos los milagros, el Espíritu habla a todos en su lengua natal. Yo no sé, a mí me están apagando los ojos, ¿qué? El Espíritu habla a todos en su lengua natal. Todos los milagros que Dios realiza entre su pueblo tienen un propósito y una razón de ser. Todos. Las lenguas fueron dadas y se siguen hablando no para entretenimiento en la iglesia, ni para atraer a los curiosos. Hay gente que Dios no le dice que hable lengua y ellos la hablan. ¿Saben por qué? Para atraer. Si Dios no lo mueve a hablar en lengua, quédese callado y más que se da. Mira, usted la puede meter abajo de los cosos blancos que usted tiene. Se da un maconcito y ya le ve el deseo de hablar esa lengua. Ahora bien, si el Espíritu Santo te lleva, háblala, suéltala, grítala. Que te digan loco, no importa. Tampoco las da el Señor para gloria de los que la hablan. Hay gente que se gloria. Ya usted sabe. Rambo saca la bazooka. No. Eso no es para eso. En el aposento alto tuvieron el objetivo de llamar la atención de los presentes a lo que Dios comenzaría a hacer a partir de aquel momento. El asombro de los visitantes en Jerusalén el día de Pentecostés fue por escuchar a esos galileos hablar en los idiomas que se usaban en los países de donde aquellos venían. Eso fue lo que impactó. Quizá había gente ahí que ni cristianos eran y ese día salieron siendo cristianos. Porque donde el Espíritu Santo cae, mire, hay convencimiento. Cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Hablar en otras lenguas tiene su misterio,
Veamos. Primero, Pablo hace mención de lenguas humanas en 1 Corintios 13:1. Hablando Pablo sobre la lengua. Damos por sentado que aquí se refiere a esa capacidad que Dios da de poder comunicarnos, no en nuestra lengua natal, sino en otro idioma. Hay lenguas angelicales y hay lenguas terrenales, ¿verdad? ¿Lo dije bien, pastor? Lenguas angelicales y lenguas terrenales. ¿Cuáles son las terrenales? Los idiomas chino, pato, medo. Ahora bien, las angelicales, que si no había quien la interpretara en la iglesia, que nadie la callara y solamente la usara para sí mismo, porque no trae ninguna edificación, porque no se entiende. demanda una interpretación, ¿verdad? Pablo habló de eso. Pero imagínense, si el Espíritu Santo arrancó, no sé cómo él varía. Yo no me voy a meter en esa agua, porque me puedo ahogar, pero porque cada quien, Dios, mire hermano, a Dios no se le busca la quinta pata. Haga lo que Dios le diga y ya. Si apareció el muchacho que interpreta, gloria a Dios, pero si no apareció, al mismo solidifica. es lo que le digo. No me voy a meter. Sino en otro idioma, como sucedió en Pentecostés. Lógicamente, Dios no nos permitirá usar ese don siempre siempre y cuando haya alguien en la congregación que conozca esa lengua y necesite creer que Él le está hablando. ¿Para qué lenguas en otro idioma si todos somos hispanos? Por ejemplo, segunda, lenguas angelicales. Esta es la capacidad que Dios otorga a ciertos individuos para comunicarse con el mundo espiritual. El hablar lengua es un misterio que tú hablas en el mundo espiritual. Habla en el mundo espiritual. A veces tú empiezas a hablar lenguas que tú estás soltando. El mundo espiritual. ¿Sabe que el mundo espiritual, verdad? Se pelean los aires. Que hay demonios que tú tienes que hay personas que han reprendido demonios hasta en idiomas. Y ellos no lo hablaban. Pero el Espíritu Santo te dio ese idioma. Y reprendiste ese demonio en ese idioma. Es algo profundo, ¿verdad? Aunque Pablo deja claro que no es todo, que no es a todos este privilegio, no es a todos. Entonces, ¿por qué tú? ¿Quién te reúne para todo ahora? Todo el mundo, Hablando de es un arroz con mango que hay en las iglesias hoy día. Es todo el mundo. Mire, hermano, hay gente que va a predicar y todo el mensaje es lengua. Entonces, ese desorden es que Pablo no está de acuerdo. No comete ese error. No cometamos ese error. Las lenguas devocionales, la palabra de Dios dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4, lo que decía la hermana, ¿verdad, hermana? 4. Como evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo, esta es la experiencia maravillosa del momento cuando el Espíritu toma control de nuestro miembro indomable. ¿Cuál es? La lengua, y nos hace adorarle con gemidos indecibles.
O sea que si Dios tiene que agarrarte esa lengua a ti y darle 3 vueltas, te le da. Porque Él lo que quiere es que tú le adores. Sea en lengua, sea con la lengua que hay que adorarle. ¿Verdad? La voz. ¿Verdad? Ok, esta es la experiencia maravillosa del momento cuando el Espíritu Santo toma control de nuestro miembro y nos habla. Ok, ya salí de esto, aquí es que voy. Ok. Ese mismo carácter tienen también todas las otras manifestaciones del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Los efectos y resultados de tales operaciones son la mejor prueba de ello. Sí le digo algo a usted, hermano, que está aquí. No limite al Espíritu Santo. Amén. Pero sí, muchas veces tenemos que hacer como Gedeón. Pidamos confirmación. Porque esto no es para todo el mundo. Aunque usted vea muchas cosas por ahí que el mundo se ande, manténgase usted de tener una vida ordenada en el Espíritu. El Espíritu Santo es ordenado. Cuando usted entra a una iglesia que no se entiende nada, hermano, ahí no hay orden. Necesitan ser ordenados primero por la palabra, porque la palabra es la que ordena la iglesia. Por eso Cristo nos dejó la palabra. Hay que leer para que usted sepa cuándo hablar, cuándo callar, cuándo pararse, cuándo caminar y hacer todo. Amén. Sí, mi hermano. Anterior a la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Salvador. Anterior, espérese, hermano, me llevo rápido. Anterior a la muerte. Ante Dios. Anterior a la muerte. Ok. Crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él en Juan escribió sobre la promesa del Espíritu Santo. Y como usted decía anteriormente, el primer requisito para la persona ser lleno del Espíritu Santo es guardar los mandamientos, que es su palabra. Luego él le dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que él le ha dicho. En el 16, versículo 5, dice que él se iba, pero que el Espíritu Santo iba a recordarle todo lo que él le había dicho. Porque si nosotros vemos y recordamos aquí en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se estaba celebrando la cosecha, ya la Pascua había pasado hace muchas semanas, y aquí la persona venía en sacrificio, en agradecimiento al Señor por todos los frutos que le había dado en ese tiempo, todas las bendiciones que había recibido. Ese momento fue oportuno para ¿qué? Para presentar a Jesucristo, porque muchas veces queremos ser llenos del Espíritu Santo para recibir bendiciones personales. Pero aquí nosotros vemos que la obra del Espíritu Santo dice que es convencernos de qué? De juicio, ¿verdad? De pecado. De juicio, por cuanto el príncipe el consolador, cuando él es consolador, convencerá al mundo de que de pecado. De pecado. De justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, que la función del Espíritu Santo es engrandecer y continuar la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mire, es que cada evento, cada suceso que pasa en la vida del ser humano y que Dios hace, Dios siempre quiere llamar la atención de los hombres. ¿Por qué? ¿Necesita Dios la atención de los hombres? Dios no necesita de nada de nosotros. Ahora bien, es que su amor, ágape, es un amor, mire, que Él dice, wow, fui yo que lo formé. Yo creí, mire, fui yo que lo hice. Y me duele en el alma, a Dios le duele en el corazón ver cómo la humanidad va camino a la perdición. Entonces, cada evento que sucede, hermano, es para llamar la atención de los hombres. Este evento que sucedió aquí no simplemente fue para llenar a lo que Él le había prometido. No. Para los que estaban ahí vieran la manifestación de Dios en ellos y lo
lo que Dios había hecho y creyeran y siguieran, se siguiera expandiendo ese evangelio que Cristo con tanta pasión predicó y anhelaba que ese evangelio se predicara en todo el mundo. O sea que cuando usted sabe una cosa, hay gente que son como Santo Tomás, como así dicen, que si no ven un milagro en una iglesia no creen. Y aún viendo el milagro dicen, pero cuidado, no, mira, tienes que ir al médico, no te lleves de eso. Todavía están en duda. Y dicen, no, pero mira, revísate bien. Último punto, la mente humana no comprende el mover del Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos cacones que en la iglesia no entienden, vea, ni papa, porque está en lo humano. El carnal es chuletú, como dicen. No va a entender ni papa, mi hermano, de lo que sea cuando se habla de las cosas espirituales. Porque el humano en su humanidad no puede entender cosas que suceden, porque no tiene la capacidad espiritual para entenderla. Dios es un Dios de orden. Es la mente humana la que, al no comprender lo que Él hace, opta por tergiversar las cosas. O sea, en ninguna parte del pasaje vemos que los discípulos a los 120 estuvieran haciendo desorden. Nótese que estaban sentados. Debemos tener cuidado porque en muchas iglesias, iguales que la de Corinto, que tenían todos los dones, pero no los entendían. Tenían muchísimos dones la iglesia de Corinto, pero no lo entendían. Han caído en extremos de desorden y desenfreno, de emociones, los cuales en vez de ganar adeptos, más bien los alejan. O sea, en vez de ganar almas, vamos a decirlo así, lo que hacen es que la gente se va. Dice, no, es lo que es un grupo de locos, porque hay desorden. Porque piensan que no es que eso es locura. Ahora, estos últimos versículos de nuestro estudio agrupan en dos categorías a los que presenciaron el primer derramamiento del Espíritu Santo. Los primeros, los del versículo 12, estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quieren decir esto? Recuerden que en la iglesia hay varios grupos. Hay un grupo que lo que va a mascar chicle, y hay otro grupo que va pendiente a lo que el predicador dice. Hay un grupo que le cae una caminadera desde que empiezan a predicar, y hay un grupo que dice, hay que dar reverencia al ministro de ahí adelante. Hay un grupo que merece que da respeto a quien está aquí delante predicando. Y voy a enfatizar aquí, hay gente que le falta ética espiritual. Hay gente que si están orando, a ellos les importa tener los ojos como dos bombillos, como si ellos fueran guachimanes de la iglesia. Otros, si están leyendo la Biblia, si usted va entrando, mire, usted tiene que aprender a tener reverencia. Si están leyendo la Biblia y usted va entrando por esa puerta, párese. Cuando allá en Santo Domingo se está leyendo, se está cantando el himno nacional, ¿qué hace la gente? Yo no sé usted, pero yo me paraba. Y aquí viene la gente a la iglesia, hermano, y eso da pena. Hay gente que después que empieza el mensaje, empieza el baño. Philip, controlen eso. Eso son desórdenes. Hablar con el que está al lado. Deje esa habladera con el que está a su lado. ¿Sí? Cuando usted quiera hablar conmigo, no. Cuando terminen, porque yo le estoy faltando el respeto al mensajero. Primero al mensajero, porque no puedo decir que amo a Dios.
Dígame usted, yo que estoy viendo al pastor, si no le tengo respeto a él, que lo estoy viendo aquí con estos ojos carnales, imagínese a Dios, que no lo ve, lo siente. Entonces la iglesia que no se disciplina, hermano, siempre va a vivir en un desorden. Usted va a ver chicle pegado donde quiera, en la bocina. Botella de agua vacía. Botella de agua, un desorden. Un desorden. Y la iglesia, mire hermano, esta es una iglesia que va en crecimiento, en desarrollo. Tiene que disciplinarse. Amén. Aquí falta mucha disciplina. Falta mucha disciplina. Y se lo digo públicamente. Si el pastor tiene que darme un cocotazo ahorita, que me lo dé. Pero esto fue lo que a mí me enseñaron. Y me ayudó. Cuando hay alguien predicando ahí, yo no puedo estar. Hermano, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Tratemos de tener más respeto dentro de la iglesia. Porque qué bonito es cuando a usted le toque, y esos son los más exigentes. Hermano, ore. ¿Sí? Como usted quiere que le presten atención, preste usted también atención. Cuide la casa de Dios. No ande pegando chicle donde quiera, no ande con esa macabera de chicle. Hermano, eso da, mire, y cuando ay, santísimo, eso le toca al pastor. Basura por aquí, agua por aquí. Usted sabe la gente que anda pasillando. Imagínense que ese baño estuviera en esa esquina. Aquí, mire, la gente predicara y no se entendiera. Manny, no está en vivo, ¿verdad que no? Está bien. Mire, y la niñez tiene que aprender esto, porque ellos son los que siguen. Ya nosotros vamos doblando la curvita, ellos son los que siguen. Y si no nos ven a nosotros como adultos con buenos principios y buena educación dentro de la iglesia, mañana, mire, los hijos de Eli, los primeros, los del versículo 12 estaban atónitos. No, aquí fue que yo quedé. Ok, esa era una reacción natural, pues las cosas que veían y oían nunca antes habían sucedido. En la actualidad hay muchos que dan explicaciones a su antojo acerca de la experiencia pentecostal, pero siempre fallan, porque las cosas espirituales no se pueden analizar con una mente carnal. ¿Usted está entendiendo? En cambio, los del versículo 13 se burlaban porque no entendían. Es igual hoy. Los que no entienden, en vez de buscar respuesta en la palabra, vean lo que empiezan a hacer. No, es que si el predicador trajo algún mensaje, una palabra que yo no entiendo, en vez de yo, vean acá, ¿qué fue lo que dijo? No, déjame traer la palabra. Déjame chequear. Hay gente que amanece chateando. Porque usted no puede coger el teléfono a buscar en Google. ¿Qué significa esta palabra? No, para tú chequear cosas, ahí sí tú eres bueno, ¿verdad? Ahí sí yo soy bueno. Allá los acusaron de estar llenos de mosto. Hoy nos acusan de ser emocionalistas. Hay gente que va a decir, ¿y qué es lo que te lo está diciendo? Pero hay gente que me va a tirar mi tabazo, pero no me preocupes, yo no tengo compromiso con nadie. Ni cobro por esto, yo hago esto por amor. Y esto es lo que el Señor quiere que se diga dentro de la iglesia. Así endurece el diablo el corazón de los incrédulos. Se mofan y niegan la manifestación del Espíritu Santo y nos acusan de cuántas cosas pueden imaginar. El Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos una vida ordenada dentro de su casa. Sandy, todo desorden en tu vida tú tienes que empezar a ordenar. Yo no estoy hablando con usted. Habla usted ahora con usted. Todo desorden, el Espíritu Santo no pierda su tiempo aquí. El Espíritu Santo no trabaja en desorden. El Espíritu Santo es ordenado. Camina en orden. Le dice, para. Camina. Brinca. Habla. Escucha.
cállate, cállate. El Espíritu Santo trabaja así. Si llevamos esa pauta con el Espíritu Santo, alineados a ese Espíritu Santo, vamos a revivir todo lo muerto que está en nosotros. Todo lo que no conocemos lo vamos a conocer. Métase en la palabra. Hable con Él. Él es una promesa viva, real. Pregunta y comentario, hemos terminado de la clase. Es importante, dice, relacionado con el Espíritu Santo, no se debe poner aquí, a veces buscamos tal vez una manifestación de gracia, de la acción del Espíritu Santo. Yo entiendo que es mejor, como dice, callarse y no buscar, porque eso es muy delicado. El buscar, porque dice que el buscar, si una persona no va a aumentar. He hablado sobre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice que la palabra, que no se preparará blasfema, blasfemar es hablar cosas en contra de él. Sí, pero ya eso es la personalidad del Espíritu Santo. Exacto, no es la persona. Tú sabes, no es la persona. Porque No, porque a veces blasfemamos, porque si... no, pero ya eso ya ahí se convertiría, creo, pastor, ¿verdad? No sé si estoy mal, una crítica hacia una persona, Si ¿verdad? posee o no el Que Espíritu dice Santo. que se habla bien, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa viene también del Espíritu Santo. Es blasfemar contra Dios mismo. ¿Tú me entiendes? Y es importante también, la voz en las últimas clases, que se habla sobre lo que es el Espíritu Santo. Hay gente que para no sabe, yo al principio no sabía, no ahora, sino que antes de, porque la gente siempre tiene que hablar sobre lo que es el Espíritu Santo. Pero cuando tú ves que lo importante que es, o sea, todo pecado se nos perdona, menos blasfemar, de la importancia que la Biblia da lo que es el Espíritu Santo, no lo que representa. Ok. ¿Alguien más? Lilian y el lapicero ni la nota trae. Lisa. Amén. Mire, es tan fuerte que hace la obediencia del Espíritu Santo. A veces que hay gente que dice, hermano, cierre sus ojos y él da. Hermano, póngase de pie y yo. Hermano, échese para adelante, por favor, y yo. Usted es obediente. Cuando usted no obedece, ahora si usted me dice Chanti que tiene problemas con su carilla, con su piel, usted me dice que quizás tiene una molestia o algo, o alguien que quizás venga, Dios conoce el corazón, pero cuando usted sea un desobediente y un cacón, tenemos que quedar aquí, estoy cansado. ¿Quién no está cansado? Y usted cree que la carne quiere obedecer, pónganse de pie, hermano. Todos se ponen de pie y los hermanos, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también habla de la obediencia y actúa en obediencia. Y el Espíritu Santo mide, Él sabe cuando nosotros pensamos, cuando hacemos las cosas con obediencia y desobediencia. Sí, no, desobediencia. El Señor, el Espíritu Santo es el guiador. Ahora se evidencia que también el Espíritu Santo cuando en nosotros se ve el fruto del Espíritu Santo. Sí, muy buena colocación. Amén. Mire,
diferencia, cuando nosotros atribuimos esta palabra acerca de las madres, es que nosotros atribuyamos la obra del Espíritu Santo al diablo. Correcto. Y esta semejanza va de acuerdo al testimonio que la persona que dice está llena del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice la palabra que se acercaron una vez del día cuando dividió las cabras y las ovejas, ¿verdad? Y él le dijo a unos: apartados de mí, hacedores de maldad, no conozco, Señor, por tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y hablamos ¿en qué? En otras lenguas. Entonces Jesús dijo: yo no te conozco. Entonces me pregunta: ¿cómo que tú hablas de lengua en la iglesia? Y ahora Jesús no te conoce. ¿Qué lengua hablas? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que una cosa es que tú estés lleno de del Espíritu Santo y como dijo el varón y que te dando el fruto, y otra cosa es que tu aparenta ser o de una manera u otra. Dios, escúchame esto, Dios en su misericordia haya podido disfrutar de un don espiritual y tu vida no esté dando fruto, está blasfemando contra el Espíritu. Por eso, si yo digo que estoy lleno del Espíritu Santo, yo no puedo ser una persona rebelde. Si yo digo que estoy lleno del Espíritu Santo y que hablo una lengua, porque todo el mundo, cuando a mí se me corrige, yo no puedo ponerme guapo. ¿Ah? Y cuando esté en la iglesia, que me toque hacer lo que me toca hacer, yo no tengo que poner un pretexto, porque yo soy un hombre que tengo que estar bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo soy aquí, no lo puedo ser otra persona en otro ámbito. Entonces, yo tengo problemas espirituales en mi vida. Entonces, por eso es que hay un peligro el que está pasando hoy, que el asunto de la lengua, la manifestación del Espíritu. Yo tenía que decir, hermano, que yo le dije: Dios mío, yo no sabía por qué estaba en este país, no encontraba para dónde coger. A mí me estaba predicando en la iglesia que la gente literal se la pasaba corriendo de un lugar para otro. Yo pero ¿qué es esto? Dije que el Espíritu, corriendo, y él corrió por aquí, y el otro corrió por allá. Y yo le dije: pero es un desorden total. Entonces, por eso el apóstol Pablo le habló a los corintios, porque ellos, cuando se reunían, manifestaban dones y empezaban a hablar de esto, que yo empecé a hablar con el lengua. ¿Qué es lo que te está entendiendo? Absolutamente nada. Entonces Pablo dijo: no, espérese. Por eso Pablo sugirió, les exhortó que cuando se fuese a la lengua, pues que fuera en presencia de un intérprete, por el desorden extremo que ellos tenían. ¿Qué significa esto? Que si tú estás en la iglesia y Dios te usa hablando de lengua para hablar tu lengua, Dios no te va a permitir, porque no va a intérpretes. En ocasiones que haga sobrenatural el Espíritu Santo venga e interprete la lengua de la hermano. Pero tú no te puedes caer, espérate, no puedo hablar de lengua porque no. Pablo habló de eso por el desorden que había en Corintios. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir el Espíritu Santo, pero no puedo porque no tengo un intérprete. Yo quiero destacar, y he corrido a algunos hermanos, cuando el Señor derrama el Espíritu Santo sobre ellos, y dice que hablen, o sea, que hablen lenguaje, no puede convivir con No. Sí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Precioso. Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. No. Gloria a Dios. Sí. Claro. Santo. Amén. Porque es una experiencia sobrenatural. Ya el Espíritu, porque mire qué pasa, voy a terminar contando. Cuando una persona está endemoniada, la persona está fuera de su razonamiento.
¿correcto? La persona no sabe lo que hace porque está fuera de sí. Quien controla la mente y el espíritu de esa persona es un demonio. Ahora, la palabra llenura que habla en Hechos significa que también nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, somos controlados por el Espíritu y el Espíritu controla nuestra razón. Por eso ya no vas a pensar como tú quieras. Y cuando llega la impartición de lenguas, ya el Espíritu toma control de tus cuerdas vocales, ¿verdad? De tu mente y de tu razonamiento, y tú empiezas a hablar lengua, pero tú no sabes lo que estás diciendo, sino es que el mismo Espíritu te lo puede, porque tú estás en esa conexión sobrenatural que solamente Dios, el Espíritu, en el momento dado lo hace. Lo mismo hacen los demonios. Cuando una persona endemoniada, una mujer le va a cambiar la voz como un hombre. ¿Me están entendiendo? Entonces, si hay una manifestación en la oscuridad de esa manera, también está la del Espíritu. ¿Por qué dudarla? ¿Por qué no recibirla? Amén. Entonces usted tiene que aprender esto, que si en lengua hablará, Dios te usará, Dios obrará, que sea por el Espíritu, ¿verdad? Y no caer en las emociones almáticas que están envueltas en muchas iglesias, que todo el mundo hablando de lengua y tirando sillas y tirándose y rompándose, porque Dios no es Dios de desorden. Amén. Sobre el espíritu también de piscina, tiradera de agua y una cosa. Ok, nuestro hermano Emerson, alguien por aquí también me Phil. Sí, ya con ellos dos cerramos. Amén. Ok. Sí. Amén. Eso creo que, bueno, yo no lo veo bien. Y yo trato de que cuando Dios me habla a mí, recibo lo mío. Y cuando Dios me está hablando a la iglesia o a los hermanos, yo me quedo y digo gloria a Dios, pero no digo ningún gloria a Dios, porque yo no soy de la persona que digo mucho gloria a Dios. ¿Entiendes? No, porque amén significa que así sea. Yo soy muy reservado en eso, porque yo sé que hay personas también que, bueno, eso es lo que voy a pasar. Mire, quiero decirle algo, es muy bien, lo que el hermano dice está muy bien, pero recordemos siempre, hermano, que hay cosas que nos pertenecen a nosotros y hay cosas que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, Dios no va a venir a recoger botella de agua que usted y yo dejamos. No, eso está en nosotros. O sea, hablando del orden, ¿verdad?